Historia de las tradiciones dentro del palo quimbisa. Los orígenes de los palos mayombe y quimbisa se encuentran en algunos países africanos tales como el Zaire, Angola, Congo, Zambia, Namibia y en todos los países donde se hallan las tribus bantú. La religión de palo se desarrolló en Cuba, Haití y otras partes del Caribe. A mediados de 1841, el primer grupo de personas procedentes de diferentes zonas de Nigeria y de las tribus bantú, el pueblo de Calabar, fundó una sociedad. Esta sociedad se llama la Sociedad Abakwa. La Sociedad Abakwa da origen a los linajes de palo mayombe y de palo quimbisa. Mientras que el palo mayombe fue muy fuerte en Cuba, al mismo tiempo el vudú mayombe y quimbisa se estaban desarrollando y creciendo en Haití. La tradición quimbisa fue traída a Cuba por Andrés Petit, alto sacerdote y fundador que ostentaba el título de Tata Nganga en Kisimalongo. Es una figura muy controvertida porque no solo sacó adelante la primera casa quimbisa, sino que también fundó la primera sociedad de blancos en el linaje Abakwa. Fundó estas sociedades en 1863 en la ciudad de Guanabacoa, Cuba. A Andrés Petit se le llamó el Cristo de los Dolores Mayombara Quimbisa Nuncatesia, lo cual significa que actuó en contra de los mayores de Mayombe al iniciar a los blancos en las tradiciones Abakwa y quimbisa. Por ello, fue condenado y marginado, pero su legado dejó 1 millar de templos quimbisa en la Cuba de aquel tiempo. Quimbisa quiere decir superar. Quimbisa quiere decir que si tenemos fe en Dios y utilizamos todo lo que procede de la tradición y de la palabra de Dios y de las antiguas enseñanzas de los pueblos Congo y Bantú, que aprendieron a respetar a la madre naturaleza y a todos sus atributos, todas estas enseñanzas juntas forman un gran cúmulo de conocimientos. Quimbisa toma todo esto de las diferentes religiones espirituales que provienen de Dios para superar al mal en la vida. Al tener fe en el Todopoderoso y al creer en ti mismo, respetando las enseñanzas de tus antepasados y aplicando todas esas enseñanzas a tu vida diaria, te salvas a ti mismo, alcanzas la iluminación y además, salvas a los demás y los ayudas a encontrarse a sí mismos en esta jungla de asfalto a la que llamamos el Nuevo Mundo. En África, esta tradición no se conoce como palo. Esta tradición se conoce como jimbola. Es la práctica de los chamanes africanos solo porque en muchos de esos países, la clase dirigente es musulmana. Es por esto que los rangos en esas tradiciones, así como los saludos tales como Salam Aleikum, Maleko Sala, pertenecen a las costumbres musulmanas. Este es un saludo utilizado por los paleros de las tradiciones quimbisa y mayombe. La diferencia entre mayombe y quimbisa es que mayombe es estrictamente Congo y no está mezclado con creencias esotéricas, ni espiritualismo, ni catolicismo, ni ocha. Es una religión congolesa pura que venera a los antepasados mediante el caldero. Quimbisa, por otra parte, tiene mucho de mayombe, vudú, espiritualismo, esoterismo, chamanismo, catolicismo y ocha. Aunque quimbisa está mucho más cerca de ocha que de mayombe.